Por si las moscas, vamos a hablar de migración, le hemos llamado el problema interminable. Me acompaña Claudia Masferrer, ella es profesora investigadora del Colegio de México. Claudia, bienvenida de nuevo aquí en Por si las moscas. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Un gusto estar de nuevo por acá. Oye, Claudia, comencemos con el cambio de gobierno en Estados Unidos y el efecto llamada que provocó la buena voluntad de Joe Biden a la hora de referirse al tema migratorio. ¿Qué fue lo que pasó desde entonces? Sí, bueno, han pasado muchas cosas. En realidad, a veces creo que normalmente en temas migratorios, cuando el tema es un tema que es, digamos, candente, que está en la mira de la atención pública, coincide además que pasan muchas cosas, ¿no? Y si uno piensa en realidad, desde la campaña del presidente Biden el tema migratorio era importante, en parte también porque fue un tema importante para la administración anterior, ¿no? Y han pasado muchas cosas, ha habido órdenes ejecutivas, ha habido ciertos cambios un poco en los intentos de reorientar la política. Biden sale, digamos, estos días diciendo que quiere arreglar el sistema, retomar el sistema. Las visitas además de Roberta Jacobson y el equipo a México, las pláticas que han tenido los presidentes, donde el tema migratorio resulta obviamente central y que además se complica un poco porque se ve metido también en una discusión más grande de otros fenómenos que están ocurriendo en la región, ¿no? Claro. Y me encanta que el programa de hoy sea un problema interminable porque sí coincido en que quizás se puede solucionar, ¿no? Yo tiendo a ser optimista y no estaría de acuerdo en pensar que no tiene solución. Al contrario, tenemos que pensar en diferentes escenarios para resolverlo, pero es interminable en el sentido de que no es nuevo, ¿no? Y ahí sí me gustaría pensar obviamente estos 3 meses no se pueden entender sin la administración anterior, pero tampoco se pueden entender con lo que hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Claro, bueno, en cualquier caso hubo un aumento de flujo migratorio, más detenciones, de nuevo un pico en niños tratando de cruzar la frontera, en una crisis fronteriza que explotó, en fin, ¿qué es lo que ha pasado en términos de números y personas en la frontera? Sí, a ver, tenemos que pensar en los números y en los flujos. Y empezaría con algo muy sencillo. Los números de aprehensiones que se reportan a diario en las noticias, etcétera, se refiere a eventos, ¿ok? No son necesariamente personas. Entonces, muchas veces alguien puede ser aprehendido más de una vez. Entonces, es cierto que los flujos han aumentado. Es cierto que hay un mayor número de aprehensiones en la frontera México-Estados Unidos y de intentos de llegar al país por la frontera sur, pero es difícil saber exactamente a cuántas personas se refieren esos eventos de aprehensión. Ahora, si nos movemos más atrás y pensamos en lo que ocurrió en el 2020, cuando uno ve los flujos, obviamente por la crisis sanitaria se observa un descenso muy dramático en las aprehensiones, en los intentos de llegar, en los cruces, en los meses de marzo, abril, mayo, junio. Y después empieza lentamente a aumentar el número de aprehensiones y de personas que cruzan por nuestro país. Y yo sería un poco más crítica en el concepto de esta gran crisis que se está planteando, porque si uno piensa que tuvimos muchos meses donde la movilidad se vio reducida y que además teníamos antes a muchos centroamericanos que estaban en nuestro país esperando su resolución de refugio bajo el programa de MPP, de Quédate en México, de los protocolos de protección al migrante, pues entonces en realidad, digamos, estos números se tienen que poner en perspectiva, ¿no? Hubo un periodo largo de pocos cruces, porque las fronteras estaban cerradas, pero también porque la gente estaba cuidándose, ¿no? Y además también un contexto en el que los albergues mismos se veían digamos, limitados en sus capacidades porque necesitaban mantener la sana distancia y las condiciones sanitarias. Y después hay un repunte que sí coincide con el hecho de que Biden hace una serie de anuncios, ¿no? Donde se puede pensar que hay incentivos para llegar de Centroamérica a México, pero tenemos que considerar los que ya estaban en nuestro país, ¿no? Y ahí hay estimaciones muy diversas, ¿no? Porque hay muchos casos de los que tienen MPP que no se sabe dónde están. Algunos regresaron a sus países de origen, otros quizás cruzaron a Estados Unidos,
desechando ya su solicitud de refugio, y otros se encuentran actualmente en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, digamos, sí aumentaron los flujos, pero también creo que había mucha gente que estaba intentando cruzar y que había esperado a que pasara un poco la situación de la pandemia, ¿no? A mí me preocupa mucho que esta narrativa de la crisis tenga efectos negativos en el manejo de la migración, ¿no? Cuando uno lo compara con los números de centroamericanos que llegaron en el 2018 o en el 2014, pues de nuevo los números de 2021 no son algo nuevo, ¿no? Ahora, el discurso de la crisis podría tener efectos positivos en el sentido de que quizás se destinan más recursos para atender a estas poblaciones que tienen necesidades específicas en el día a día y que entonces podrían mejorar las condiciones sanitarias de esta población. Pero hasta ahora se ha manejado como que esta crisis lo que va a hacer es que va a complicar el escenario político en Estados Unidos y en México, y que por lo tanto Biden va a tener menor posibilidad de maniobra, ¿no? Entonces un poco esta es la idea de, ok, hay crisis buenas, malas, negativas, positivas, que pueden tener ventajas, pero yo sí diría que los números, cuando uno los piensa en retrospectiva y salieron los resultados del censo, somos 125, 126 millones, ¿no?, de personas. Estados Unidos también es un país grande. Entonces, ¿qué hacer con estas poblaciones que no se comparan además con los flujos de refugiados venezolanos en Colombia, Perú, donde estamos hablando de millones, ¿no? Muy bien, Claudia, pues ha sido, lo has hecho de manera muy clara. No comprarnos, dices, el tema de la crisis en este momento migratoria, porque dices, es una combinación de factores y además no son los números más altos, ni mucho menos en relación, digamos, a lo que hemos visto en otros años. Te propongo que en el siguiente segmento hablemos específicamente de qué crees que quiere hacer Joe Biden y de los efectos que ha tenido este momento para su administración dentro de la discusión política entre republicanos y demócratas. Vámonos a un corte y regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno. Estoy hablando con Claudia Masferrer, investigadora del Colegio de México, y hablamos de asuntos migratorios. Claudia, ¿qué es lo que promete Biden en estos temas? A ver, Biden llegó a una campaña con discusiones de hacer una reforma comprensiva que considerara camino a la ciudadanía, que reconociera que tenemos una población en Estados Unidos indocumentada, sin autorización, que lleva mucho tiempo viviendo en ese país, que ha contribuido, digamos, a la economía estadounidense. Y en ese sentido, por ejemplo, el apoyo que se le planteó en su momento a la población DACA, ¿no?, digamos, los inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que el programa impedía su deportación. Creo que es un ejemplo de lo que estaba pensando Biden en el sentido de el apoyo a estas poblaciones que se ha reconocido como que migraron a Estados Unidos por razones que quizás ellos, digamos, como que no eran responsables de esta migración, pero que se han insertado en la sociedad estadounidense. Y en ese sentido creo que yo, digamos, preveo que sí va a haber ampliaciones al programa, va a haber... va a continuar, es un apoyo que hasta cierto punto es relativamente sencillo, porque tiene una aceptación en diferentes grupos en Estados Unidos, pero obviamente hacer una reforma para regular a los 11 millones de migrantes sin documentación actual en Estados Unidos va a ser un poco más difícil, ¿no?, seguramente. Ahora, dentro de esa gran reforma también planteó reconocer el trabajo, el trabajo esencial que han llevado a cabo muchos durante la pandemia, y también se discutió brindar autorización, regularizar esta población. Y algo que es un poco más complicado, porque lleva un poco más de tiempo, ¿no?, y que también es algo que se ha discutido en el gobierno mexicano, es atender las causas de raíz de la migración en los países de origen, en este caso específicamente México, también los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y se le ha dado mucho
mucha atención a la posibilidad que puede tener justamente el desarrollo regional para reducir la migración desde estos países, ¿no? Y a diferencia de su predecesor, que, digamos, Donald Trump, que hablaba de construir el muro, reducir la migración, incluso la migración legal, ¿no? Digamos, Biden dice, no, vamos a tratar de movernos de este modelo de contención, que además separó familias en la frontera, que nos mostró, digamos, fotos horrorosas de niños que estaban siendo capturados y demás, y en realidad vamos a arreglar el sistema de asilo y vamos a atender las causas estructurales, vamos a, digamos, olvidarnos de este muro. En realidad, digamos, es un gran dilema, porque sabemos, los que estudiamos migración, que atender a las causas de raíz toman tiempo. Y en el corto plazo, pues se necesita atender a las poblaciones que están llegando. Entonces, resulta muy complicado, tanto para el gobierno mexicano como para el gobierno estadounidense, lidiar con estos discursos de contención migratoria, seguridad en la frontera en el corto plazo y al mismo tiempo brindar refugio, protección, asilo o simplemente resolver burocráticamente los procesos administrativos que implican estas solicitudes de asilo, que son quizás más en el corto o mediano plazo, con otros cambios que son más largos, como esta discusión sobre el acceso a la ciudadanía y la regularización de tantos millones de inmigrantes. Entonces, creo que se encuentra atrapada la discusión política en estas diferentes medidas de política migratoria y que en realidad en México también se replican, ¿no? Está todo este tiempo la discusión de qué hacer con las caravanas, con las poblaciones que llegan, cómo contener los flujos, qué ocurre con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional que son enviadas al sur de la frontera, pero al mismo tiempo tratar de pensar cómo reducir la migración. Y ahí, digamos, también creo que lo discutimos en varias veces y en otros programas, etcétera, de que digamos, hay personas que migran por reunificación familiar, los menores no acompañados, muchos de ellos tienen padres que están en Estados Unidos, y en ese sentido, digamos, pensar en programas de trabajo, de empleo, quizás no tiene tanto sentido porque lo que quieren ellos es vivir con sus padres. Hay otros que migran por falta de oportunidades económicas, por necesidad económica, que no necesariamente tampoco pueden resolverse de un día para otro con programas como se ha planteado desde la actual administración, pero hay otros que migran en búsqueda de protección por la violencia que se vive o porque, digamos, hubo una inundación, un desastre natural. Entonces creo que aun cuando esto lo decimos muchas veces y digamos, si uno piensa en la crisis del 2014 de los menores no acompañados, también decíamos, a ver, estos menores migran por una variedad de razones, no migran por las mismas razones las mujeres, los hombres, jóvenes, adultos, ¿no? Entonces, estamos también entrampados en tratar de resolver estas causas, estos problemas que obligan a muchos a salir, y eso va a tomar tiempo. Sí, si uno mira y lee la prensa estadounidense, da la impresión de que para los norteamericanos Biden ha sido muy eficaz para el manejo de la vacunación, el manejo de la pandemia, en los apoyos que ha brindado para superar esta crisis, y ahora promete una nueva reforma fundamental en todos los asuntos de seguridad social. Pero el asunto migratorio es un asunto que se presenta como un asunto que el presidente no puede manejar y ha provocado cierta crisis interna. ¿Cuáles son las críticas de los republicanos, por ejemplo? A ver, es que las noticias, digamos, y eso ocurre todos los días, están con que, bueno, entonces, presidente Biden, están viniendo todos porque usted dio una señal de que es abierto a la migración y que les va a dar acceso, y por otro lado están, digamos, Roberto Jacobson, el mismo diciendo, no vengan, ¿no? Ahora que ya también la vicepresidenta Kamala Harris retoma el asunto. O sea, desgraciadamente el tema de la migración siempre se ve inmerso en la discusión política interna. O sea, y eso toda la vida. Las discusiones entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, pero en México también, ¿no? Entonces, digamos, creo que el problema de raíz es que todos piensan que la migración es un problema. Entonces, las visiones más
progresistas tienden a hablar de la migración como, digamos, desde el enfoque de derechos humanos, pensando en el desarrollo, pensando en tratar de evitar que la gente migre. Los republicanos y los conservadores en general en el mundo piensan que es un problema a contener y que por lo tanto hay que fortalecer el control fronterizo, ¿no? Entonces está siempre este debate en el que y uno lo ve en Europa, lo ve en todos lados, está siempre la denuncia de sus acciones están haciendo que gente salga y por lo tanto tenemos que contener. Y por otro lado tenemos que reducir las causas que motivan a muchos a salir, pero aún así estos ven a la migración como un problema en los países de origen, ¿no? Entonces, obviamente, el tema migratorio fue un tema además tan álgido en las campañas en Estados Unidos, 16 y ahora, que es muy difícil quitar este reflector, está en la mira, ¿no? Y si uno revisa las condiciones de los que están en estos momentos en centros de detención, es cierto que tampoco son muy diferentes a las otras, aun cuando hay que hacer un paréntesis, ¿no? No tenemos a niños enjaulados como se vio antes. Y no hay separación de familias, etcétera. Pero yo sí creo que el problema es que hagan lo que hagan los presidentes, siempre van a tener una oposición que van a estar en esta contención de, digamos, hiciste esto otro, ¿no? Claudia, perdón. Sí. Te tengo que interrumpir porque se nos está terminando el tiempo de este segundo segmento, pero continuamos contigo inmediatamente. Te agradezco mucho. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Claudia Masferrer. Estamos hablando de los problemas migratorios entre México y Estados Unidos. Y Claudia decía antes del corte, antes de que la interrumpiera, que no importa cuál sea la solución o la propuesta, siempre habrá críticas de los sectores más conservadores y de los sectores más liberales. Claudia, perdón, te interrumpí. Sí, no, a ver, yo creo que, digo, no quiero que, quizás esto refuerza la idea de que es un problema interminable y nos vamos a ir todos de aquí de una manera, digamos, muy pesimista pensando en que entonces no hay solución. Yo creo que, a ver, estamos en México, entonces tenemos que pensar cuál es el papel que juega México en esto, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, no vamos a poder controlar la política en Estados Unidos, la política interna, las presiones que vaya a tener Biden de los republicanos, las discusiones que se van a dar en el Congreso, en la Corte, dentro de su partido, eso no lo podemos hacer, ¿no? Quizás tampoco tenemos mucho espacio de maniobra en México, pero yo sí quiero que pensemos cuál tendría que ser el papel de México en esta situación, ¿no? A mí me gusta mucho pensar, yo llevo muchos años estudiando el tema de la migración de retorno, y creo que es importante, voy a explicar por qué. Salieron los datos del censo del 2020 y se ve una reducción del retorno desde Estados Unidos a México, un aumento de la inmigración de menores nacidos en Estados Unidos que están aquí, en su mayoría viviendo con un padre o madre mexicano. Pero cuando uno revisa, digamos, del millón de personas que nacieron en el extranjero, 800,000 son estadounidenses, casi 700,000 tienen menos de 18 años. Y cuando uno compara con los flujos de los mexicanos que llegaron en los últimos 5 años, se redujo del 2015 a 2020, pero sigo estando alrededor de los 250,000. ¿Okay? Cuando uno compara el número de personas extranjeras de otros países, son alrededor de 400,000, pero recientes solo son 140,000. Y en esos 140,000 están los centroamericanos, los venezolanos, los haitianos, los cubanos, digamos, de todos los países, ¿de acuerdo? Canadienses, digamos. O sea, no, sí hay una migración centroamericana que es mayor, pero, digamos, para ubicar los números, ¿no? Ahora, el tema de la migración de retorno y de la inmigración de los menores nacidos en Estados Unidos supone una migración familiar, que es algo muy similar a lo que estamos viendo también en el caso de los menores acompañados y no acompañados de Centroamérica que están siendo aprendidos o que logran llegar a Estados Unidos. Van a tener necesidades específicas. Estos menores estadounidenses en México no necesitan programas de empleo aún. Necesitan acceder a la escuela, necesitan documentos de identidad, necesitan digamos, que se reconozca que quizás no todos hablan bien español, que tienen
otras necesidades. Esas necesidades que aplican para los niños nacidos en Estados Unidos, que toda su vida fueron a la escuela en Estados Unidos, que puede ser incluso discusiones sobre cómo enseñar un idioma, digamos, español, un idioma extranjero, segundo idioma, aplica también para las personas que llegan de Haití, o aplica para las personas que están en el Congo en estos momentos, o aplica incluso para los centroamericanos que tienen que entrar a la escuela y que no saben historia de México, ¿no? Las discusiones sobre el retorno, pensando en que alguien estuvo más de 20 años en Estados Unidos, que digamos, uno ve cuando ve los datos, que el 50% de la población indocumentada lleva más de 17 años en Estados Unidos. Y cuando uno ve los datos de los que han regresado, muchos llevan más de 20 años en Estados Unidos. Estas personas sí son nacionales mexicanas, pero se enfrentan a un país que les es nuevo. Hasta cierto punto similar su experiencia a aquel salvadoreño que llega a México y que necesita encontrar un trabajo, que no tiene casa, que quizás no tiene redes de apoyo, ¿no? Entonces, creo que si pensamos de una manera más amplia el fenómeno migratorio, no solamente con la migración de tránsito y no solamente a las caravanas y al, digamos, presente muy inmediato de lo que se está hablando en las noticias, y pensamos en esas poblaciones extranjeras o mexicanas que tienen una experiencia migratoria en México y que nos preguntamos en México, ¿qué tenemos que hacer? Entonces podemos pensar en soluciones para estas poblaciones. Algunos van a necesitar, digamos, algunos centroamericanos van a necesitar que se reconozca el asilo y refugio. Implica reconocer la violencia como motivo de migración. Pero no nos olvidemos que también México es un país de desplazamiento interno forzado, ¿no? Entonces, cuando uno ve los números, también hay alrededor de 275,000 mexicanos que viven, los que se movieron del 2015 a 2020 por razones de violencia. Entonces, ok, ¿qué pensamos con estas poblaciones que tuvieron que dejar sus lugares de origen, sus ciudades, sus comunidades por la violencia? Quizás desde Guanajuato, desde Tamaulipas hacia otro lugar, quizás tienen unas necesidades similares a los salvadoreños o hondureños que dejaron sus países por violencia en sus comunidades, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta pensar en una manera un poco más amplia, ¿no? Y de nuevo, es un problema interminable quizás porque la violencia, la inseguridad, la corrupción no se va a cambiar de la noche a la mañana. Las oportunidades económicas no van a llegar así de un momento a otro, aun cuando se hagan proyectos de desarrollo muy específico. Todo esto toma tiempo, ¿no? Y por eso quizás estamos en un problema tan largo. Pero sí creo que ayuda a pensar en todas las poblaciones y no nada más en los 2,000 centroamericanos que se encuentran en este momento en algún lugar detenidos, ¿no? En espera de protección. Claudia, nos queda un minuto y te quería preguntar sobre este papel que la migración también desempeña como moneda de cambio en la relación México-Estados Unidos. Es decir, con Trump, México cambió la contención la frontera sur por aranceles o por no aranceles, y ahora lo estamos cambiando por vacunas. ¿Qué te merece esta negociación a muy corto plazo y cómo romper ese nexo, ese vínculo? No sé, no tengo una solución muy clara. Creo que sí podría cambiar México la visión de pensar en que no necesariamente es un problema la migración, pero obviamente está entrampado, ¿no? En estas monedas de cambio, en que normalmente los migrantes suelen ser chivos expiatorios para otros problemas. Entonces, lo siento, no tengo la solución, pero creo que sí, digamos, en el Colegio de México estamos justamente trabajando en un proyecto de investigación, que todavía no tenemos resultados, no voy a decir nada, pero pensar en la intersección de la política exterior y la política migratoria. Y yo creo que ahí está una de las respuestas quizás a justo qué papel debe jugar México para salir de esta trampa en la que se encuentra. Y espero que en los próximos meses podamos volver a platicar de eso, porque definitivamente la política migratoria con una política exterior en estos momentos como está y con el presidente Trump fue muy claro que no se puede disasociar, ¿no? Entonces quizás la respuesta es tratar de tener una diplomacia que logre estas negociaciones, pero la solución tampoco está sencilla. Bueno, lo que queda claro, Claudia, es que aunque parece que estamos entrampados en un asunto de corto plazo, sí hay vínculos y vías para soluciones y mejores políticas a largo plazo, y eso crea cierta esperanza. Te agradezco mucho tu intervención aquí en Por Si las Moscas. En nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30 por Si las Moscas. Muchas gracias.